Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos muy deseosos y, por decirlo así, también bendecidos de que puedan estar una vez más con la sección de Jesús y la verdad presente. presente, así mismito. Una vez más, Jocabel, invitándole a nuestros oyentes sobre las plataformas que tenemos, las tenemos hacia arriba. Y ahí, cualquiera de ellas, pues escribe el final de la verdad presente y se encuentra todo este tipo de mensajes que estamos presentando semana tras semana. Una vez más, queremos, Jocabel, que ellos pues, le dé share, le dé like y que se suscriba, ¿ves? Que se suscriban a la página, que es muy importante para nosotros, para que entonces la página siga creciendo hasta el día de hoy. Y si tiene dudas, preguntas, sugerencias, peticiones en confianza, puede escribirnos al email que se encuentra por aquí abajo, sí. Y nosotros, ¿verdad? Con mucha entusiasmo y mucha emoción estaríamos contestando esas peticiones. Sí, así que vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por las horas de tu santo sábado. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo cale profundo en nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a estar listos para poder estar ante su presencia. Que tu bendición llegue a cada hogar de las personas, Señor, que sintonizan esta programación y que podamos, Señor, tener una fe viva en el nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos para esta noche se titula Iglesia vende terrenos en el cielo. Es curioso. Cuando yo leí esta noticia, yo pensaba que era una broma que se estaba llevando a cabo en el cielo. Vamos a ver qué dice la noticia. Dice: la iglesia del final de los tiempos, sede apostólica, ha sido señalada por realizar un lucrativo negocio con sus seguidores al ofrecer la venta de terrenos en el cielo a fin de garantizar su ascenso. Afirma que la decisión de vender terrenos nuevamente se originó en una supuesta reunión con Dios, en la que se les comunicó que dispondría de terrenos celestiales a $100 el metro cuadrado y aceptado todo tipo de tarjetas de pago. Para adquirir estos terrenos se les insta a descargar una aplicación a través de un enlace directo indicando que el proceso de compra debe iniciarse a través de dicha app. Además, la iglesia insiste a sus seguidores en pagar el diezmo antes que el quinto día de cada mes para evitar así multas e intereses por incumplimiento. A pesar del tono satírico de sus publicaciones en redes sociales, existe la posibilidad de que estén estafando a personas y recibiendo dinero, ya que cuentan con un enlace directo a PayPal para aceptar donaciones. Hasta el momento no hay testimonio de personas que hayan intentado adquirir alguno de estos terrenos. La página en cuestión en Facebook, de la cual aseguran ser todo a modo de sarcasmo, emite publicaciones seriamente dudosas y hasta increíbles de ver, con sus líderes ocultando sus rostros con una máscara blanca y pidiendo exuberantes cantidades de dinero para pagar viajes misioneros. También resalta la defunción de un tercer testamento, de cual estarían asegurados que ellos tienen una parte de la Biblia que nadie conoce, lo cual es realmente absurdo y hasta herejías de sus partes. Asimismo, expone a quienes los critican. Así que no tan solo ellos están vendiendo, para los que nos están sintonizando ahora, estamos hablando de una iglesia que emite comunicados de que tuvieron una reunión con Dios y ellos están vendiendo terreno en el cielo. Y también aseveran tener una información exclusiva que, o por decirlo así, que ellos tienen más información de la Biblia, como es un tercer testamento. O sea que tenemos dos, el viejo y el nuevo. Pues ellos tienen un tercer testamento. Así que vamos a ver cómo vamos a analizar esta. Yo me pongo a pensar, Jocabet, es verdad, esto se está terminando. Y el enemigo está haciendo todo posible para que confunda a la gente. Porque esa noticia, yo sé que está ahí, pero es difícil hasta de creer en eso, ¿ves? Hasta dónde llega la gente y el enemigo trabaja con la gente para que la gente se despiste de lo que viene siendo, bueno, vamos a decir, los falsos profetas, los falsos cristos. Y yo digo que esta vez lo hicieron a través de lo que es la venta de terreno, pero otras veces
han venido personas aseverando que son Dios y la gente le cree y lo sigue. Y la gente le cree. Bueno, no todos, pues, porque yo no lo creo, pero vamos a decir, hay que sí lo hacen. La primera pregunta a analizar dice, ¿acaso podemos comprar la salvación? Interesante, porque las personas que apoyen esto piensan que sí. Vamos a ver qué dice Fe y Obras. Dice, si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la ley. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter. El carácter. Algo muy interesante, el carácter. Y sigue diciendo en la cita, pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regenerada de Cristo. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Él no nos salva mediante ¿qué? La ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. ¿Por qué estamos trayendo esta cuestión de fe y obra? Pues, ¿verdad? Porque este es lo que entiendo yo que amerita para la situación que está pasando a través de estas páginas que instan o buscan la manera de sacar ventaja de sus feligreses, y es importante que nosotros entendamos esto de la ley, de la obra, de la gracia. Todos estos asuntos es importante entenderlo. En resumidas cuentas, ¿acaso podemos comprar la salvación? No. La salvación es gratuita. Nosotros somos salvados por gracia. Gracias. Pero si amamos al Señor, vamos a hacerlo obediente a sus mandamientos. Esto, en resumidas cuentas, lo que queremos darle a entender. Así que muchas cosas vamos a ver, va a estar mezclada porque así es como opera Satanás, la verdad con la mentira. Y si no estamos cimentados en la palabra del Señor, podemos ser partícipes de estas cosas que están llegando y que van a seguir llegando y que cada vez van a ser tan abstractas, que si no estamos cimentados y estudiando y escudriñando la palabra del Señor, podemos caer en las trampas. Pero lo bueno es que dice que si fuese posible, también serían engañados los que van a ser salvos, pero están cimentados en Dios. Otra pregunta. ¿Qué ocurre con el bien que hacemos? Entonces, esas personas, vamos a ver. Jesús dijo a sus seguidores, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que el bien que nosotros le hagamos a los demás no es tan solo es una bendición, sino que va a ser una semillita para que los demás vean a Dios a través de nosotros. No quiere decir que podemos estar comprando la salvación, de que eso es una realidad. No dijo Dios en la palabra que Él iba a preparar el lugar y después nos buscaba. Sí, es lo que está pasando, Jocabel, que hay gente que para ellos entienden que nosotros somos salvos por la obra. Y eso no es así. Somos salvos por la fe. A través de la fe, nosotros hacemos las obras. Exacto, somos así mismo. Y no tan solo cierta gente, religiones completas creen, y esa es su base, que si ahora mismo, antes no pasaba que se vendían indulgencias, sí, eso sí, los perdones y todo este tipo de sistema, creyendo que si tú llevabas o hacías una penitencia o decías tanta cantidad de Padres Nuestros y demás, pues ya eso era la sustitución o la garantía de tú poder seguir hacia adelante, tu vida ya perdonada por las cosas que hacías. Y no es así. No es así, no. Solamente el perdón lo recibimos de parte de Dios, y es cuando nosotros con corazón humilde aceptamos que hemos pecado y vemos lo horrible del pecado, y nosotros por amor a Dios queremos hacer esa entrega y esa renovación. Es ahí cuando Dios nos perdona y nosotros por gracia vamos de gloria en gloria asemejando a nuestro Padre celestial. Hay otra pregunta que dice, ¿qué medio utiliza Dios para salvarnos? Okay. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuevamente.
No importa qué se haga en tu vida, el que otorga la salvación por gracia es Dios. Ahora, no por eso nosotros vamos a vivir vida en libertinaje, no. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. O sea, justicia y misericordia van juntos. Sí. Y nosotros creemos y profesamos en un Dios de amor, que la base de su reinado es justicia y la ley es parte de él. Hay una cita cual dice, la vida eterna es un regalo infinito. Un regalo. Esto la coloca fuera de la posibilidad de que nosotros las ganamos, porque es infinita. Necesariamente tiene que ser un regalo. Como regalo, tiene que ser recibida por fe. Por fe. Y a Dios debe ofrecerse la gratitud y la alabanza. Una fe sólida no conducirá a persona alguna al fanatismo o a actuar como el siervo indolente. Mira, todas estas ideas que son como que tan contradictorias, son ideas satánicas, porque el enemigo quiere que tú pienses que por ti mismo puedes ser salvo y que pase el tiempo de preparación, pero que lo único nos puede preparar para estar ante la presencia de un Dios santo es el mismo, o sea, es el mismo Dios. Y no podemos pretender que por nuestras propias obras nosotros podamos ser salvos, porque Dios vino a morir por el pecado. Todos hemos pecado, la paga del pecado es muerte, y es a través del ministerio de Cristo que nosotros podemos obtener esa salvación que dice que es un regalo. Exacto. Y que solamente puede provenir de Dios. Así que tengan mucha precaución a las cosas que de aquí en adelante van a venir. Hay que estar escudriñando, no es leer la palabra, hay que estar escudriñando las palabras y estudiándolas, porque el enemigo, tal vez a algunos nos parece tonto y dice, ¿cómo? Es que eso obviamente es embuste, pero hay personas que están tan alejadas de la verdad que se creen estas cosas. Y esta vez tal vez es un asunto, ¿verdad?, que nos parece trivial, pero van a venir, ¿sabe?, verdad mezcladas con la mentira y no queremos, ¿verdad?, que pasen como un engaño más. Hay que estar dependiendo mucho de Dios, buscando su gracia y sobre todo viviendo por fe. Eso es así. Así que, en conclusión, pues la verdad nos hace libre y nos instruye a no caer en engaños de falsos creyentes. Y como dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Las buenas obras no producen salvación. Entiendan eso. Las buenas obras son el producto de la salvación. Así que tenemos que estar bien claros de eso. Dios, acuérdate que los creyentes van a reflejar el carácter de Jesús a través de sus obras. Y ese es el testimonio y la predicación que le vamos a dar al mundo. Pero la gracia redentora es la que nos prepara, y esa fe que también Dios nos da es lo que nos hace partícipes de la redención. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Que de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo en pecado, mas para que todo el que crea mas tenga vida eterna. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está en condenación.
único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Prefieren las obras de tinieblas, mas el que viene a Jesús la verdad, sus obras en Dios se manifiestan. Porque de tal manera al mundo Dios amó, ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, buenas noches mis amigos, el Señor les bendiga ricamente en esta hermosa noche. Aquí estamos nuevamente con ustedes, agradecidos al Señor por habernos permitido llegar hasta aquí en este día. En esta noche tengo un tema muy interesante, es un tema bastante conocido, pero tocaremos algunos puntos en los que quizás muchos de ustedes no han puesto a analizar. Pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración para que el Señor sea quien nos dirija. Amado Dios, Padre eterno que estás en los cielos, damos gloria a tu nombre en esta hora, Señor, agradecido por todas las bendiciones que nos das día a día. Señor, gracias porque en esta noche me da la oportunidad de compartir tu palabra. Suplicamos, Dios, que la presencia de tu Espíritu esté conmigo aquí, que me dirija para que sea tu palabra la que se presente y que bendiga a cada persona que va a escuchar este mensaje, para que el Espíritu Santo pueda tocarlo y que tu verdad pueda llegar y la salvación y Cristo pueda estar en cada corazón de los que escuchen este mensaje. Danos tu paz, tu dirección y ayúdanos a amarte y a honrarte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les acabo de mencionar, vamos a hablar acerca de los 144,000. A través de toda la historia, podemos decir que Dios ha levantado 4 pueblos. ¿Cuáles son estos pueblos? O 4 iglesias podemos llamar también. Primero levantó el pueblo de Israel, luego la iglesia apostólica, luego la iglesia protestante y luego la iglesia adventista del séptimo día. Son 4 periodos de la iglesia de Dios o del pueblo de Dios. Pero si vamos a ver caso, esos 4 periodos los podemos resumir en 2. En el Antiguo Testamento, Israel o la iglesia judía, y en el Nuevo Testamento la iglesia cristiana que llega hasta nuestros días. La iglesia cristiana, como dice Efesios 2:20, fue edificada o ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el fundamento de esta iglesia es Jesucristo. Ahora, es interesante ver que de estos 4 pueblos que les he mencionado, prácticamente todos les han fallado a Dios. Todos les han fallado a Dios. Pero al final Dios tendrá un pueblo completamente fiel, que no le fallará a Dios. Vemos como en el Antiguo Testamento Israel comenzó con Abraham, Isaac, Jacob y luego las 12 tribus de Israel, que eran compuestas por los 12 hijos de Jacob. O sea, que esa iglesia del Antiguo Testamento se fundó con los 12 hijos de Jacob. Ese pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto. Pero luego viene un libertador que los liberta de la esclavitud, del pecado. Dios utilizó a este hombre, a Moisés. Y Moisés le tocó conducir ese pueblo a través del desierto. Ese pueblo que entró allí a Egipto con 70 personas, vemos que cuando salen de Egipto ya era un pueblo muy grande, ya era una multitud, cerca de 2 millones de personas. Y Dios le dijo a Moisés
reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Esto está en Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. Reúneme 70 varones. ¿Para qué? Para que ayudaran a Moisés, porque la labor era muy grande, un pueblo muy grande, él no podía solo, y Dios entonces le dice a Moisés que busque estos 70 varones para que le ayuden. Luego tenemos que en Deuteronomio, el capítulo 1, Moisés, ya se han cumplido los 40 años en el desierto, y Moisés está relatando las cosas que habían pasado en el desierto, está relatando toda esa experiencia de esos 40 años, y en los versos del 9 al 11 leemos lo siguiente sobre esa experiencia que está contando Moisés. Leemos lo siguiente de Deuteronomio capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así: y yo os hablé entonces diciendo, yo no puedo llevaros solo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí sois hoy vosotros como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres añada sobre vosotros como sois 1000 veces, y os bendiga como os ha prometido. Según acabamos de leer, vemos que Dios había multiplicado a ese pueblo, que era mucho, y Moisés dice que no podía solo, y que ese pueblo ahora era como las estrellas del cielo. Ahí se cumplía la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Eso lo encontramos en Génesis 15:5. Así que se cumplió esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es lo que Moisés le pide a Dios. En la página 11 de Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Ahora, noten que Moisés le pidió a Dios. Moisés le pidió a Dios que los multiplicara. Ellos eran muchos, pero en el versículo 11, Moisés le dice a Dios que los multiplique 1000 veces. Ahora, vemos que el pueblo de Israel comenzó con 12, los 12 hijos de Jacob. La iglesia cristiana comienza por 12. 12 por 12, ¿cuánto es? 144. Pero Moisés dijo que lo multiplicara por 1000. Así que Dios cumple el pedido de Moisés y lo multiplica por 1000. Entonces, en lugar de 144 son 144,000. 12,000 por 12,000, 144,000. Ese era el pedido de Moisés, y Dios cumplió ese pedido. Aquellos eran los dirigentes del pueblo de Dios en el pasado, aquellos 24, 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles. Aquellos eran los dirigentes del pueblo de Dios en el pasado. Pero los 144,000 serán los dirigentes del pueblo de Dios, o el pueblo que Dios va a levantar en este tiempo final. Noten que este tiempo final va a ser más, la obra más grande, más amplia, cubre todo el mundo. Y Dios ahora lo multiplicó por 1000, tal como Moisés le había pedido a Dios. Ahora, ese movimiento que Dios va a levantar al tiempo final, ¿cómo la Biblia los llama? Los llama los obreros de la hora undécima. Eso se encuentra en Mateo el capítulo 20. También la Biblia los llama el resto de la simiente, Apocalipsis 12:17. También la Biblia los llama en Apocalipsis 18 el ángel que alumbra la tierra con su gloria. Ese es el movimiento que Dios va a levantar en el tiempo del fin y que va a ser dirigido por los 144,000. Ellen White los llama, en Testimonio por los Ministros, páginas 21 y 47, los llama la iglesia triunfante. Y en Conflicto de los Siglos, páginas 669, Ellen White llama a este movimiento, dice, el movimiento que Dios levantará. O sea, tenemos 5 formas de nombrar ese movimiento que Dios va a levantar en el tiempo del fin. Pero ese movimiento que Dios va a levantar en el tiempo del fin
va a ser dirigido por los 144,000, así como aquellos 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles dirigieron el pueblo de Dios en el pasado. Ahora, los versículos 13 al 17 del capítulo 1 de Deuteronomio nos da las características de esos 70 líderes que Moisés escogió, de esos 70 ancianos, para que Moisés los escogió para que dirigieran al pueblo juntamente con él. No lo voy a leer por el tiempo, pero ahí nos da las características. Nos dice que eran sabios, que eran entendidos, que eran expertos, que eran justos. Sin duda, tienen similares características a los 144,000. ¿Y cuáles son las características de los 144,000? En Apocalipsis, capítulo 14, nos da algunas características de los 144,000. Nos dice que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. O sea, tienen el carácter de Dios, los 144,000. Dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que no se contaminaron con mujeres, que no se contaminan con las doctrinas de la ramera y las hijas de la ramera, de esas iglesias. Pero además de que no se contaminan con esas doctrinas, también le dicen no al ecumenismo. Los 144,000 no participan del ecumenismo, se mantienen fieles a Dios. O sea, ¿y qué significa participar del ecumenismo? Participar del ecumenismo es hacer lo que hizo Eva en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es ponerse a hablar con la serpiente. Los ecuménicos lo que están haciendo es hablando con la serpiente, tal como hizo Eva. Y las consecuencias ya hemos visto cómo han sido. Así que no se contaminan con mujeres, no le dicen no a las doctrinas de las otras iglesias que componen a Babilonia, pero tampoco se unen en el ecumenismo. Otra característica de los 144,000 es que son redimidos de entre los vivos, o sea, que no mueren, no ven la muerte. También nos dice que no hay engaño en sus bocas, ellos no mienten. Y si ellos no mienten, no presentan un evangelio light, no presentan agua de Kool-Aid desde los púlpitos, sino que presentan la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Porque a consecuencia del ecumenismo, ya no se quieren presentar las verdades distintivas que nos identifican como pueblo de Dios. Otra característica de los 144,000 es que son sin mancha, son puros, son perfectos, porque ya tienen el carácter de Jesús dentro de ellos. Pero así como Dios llamó a los 70 antes de tomar posesión de la Canaán terrenal, hoy Dios llama a los 144,000 antes de tomar posesión de la Canaán celestial. Si vamos a Apocalipsis 7, y quisiera invitarlos para que fueran a Apocalipsis el capítulo 7, donde también nos habla a nosotros de los 144,000. Y siempre que vamos o que hablamos de los 144,000, siempre surge la pregunta, ¿son literales o simbólicos? Dentro de la iglesia, las opiniones están divididas. Unos piensan que son literales, otros piensan que son simbólicos. Las opiniones están divididas. Ahora, cuando éramos pocos adventistas, la balanza se inclinaba a que eran literales. Ahora que hay supuestamente 22 millones, la balanza se inclina a que son simbólicos. Recuerdo cuando yo entré a la iglesia en el año 1981, apenas habían 3 millones de adventistas. Siempre se dice que si son literales o simbólicos, que eso no es punto de salvación. Eso no tiene que ver nada, porque si usted piensa de una forma, piensa de la otra, que eso no es punto de salvación. La verdad es que el único punto de salvación en la Biblia se llama Jesús. Jesús es el único punto de salvación en la Biblia. Las demás cosas son puntos de salvación. ¿Por qué punto de salvación? Porque hay muchas de ellas que nos perdemos si las hacemos. Hay otras que nos perdemos si no las hacemos. O sea, yo me pierdo por hacer lo malo, pero las obras buenas sin Cristo no me salvan. Así que el único punto de salvación se llama Jesús. Pero una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pues por amor a Jesús,
hacemos esas buenas obras. Pero realmente el único punto de salvación en la Biblia se llama Cristo. Ahora, ¿puede afectar nuestra salvación la posición que tomemos sobre los 144,000 en cuanto a si son literales o simbólicos? ¿Puede eso afectar nuestra salvación? Saben que la posición que tomemos define en gran manera la interpretación de los eventos finales. ¿Saben qué dije? Que define en gran manera la interpretación de los eventos finales. Ahora, vamos a poner un ejemplo de esto. Los que piensan que son simbólicos, aunque no todos, pero la gran mayoría que piensan que son simbólicos, los eventos finales lo ven de tal manera. Si cogemos la parábola del trigo y la cizaña, la mayoría, aunque no todos, de los que piensan que son simbólicos, dicen que la cizaña va a salir de la iglesia, se queda el trigo solo, y que luego el trigo de las otras iglesias vendrán, y que entonces esta iglesia va a ser levantada, porque saldrá la cizaña y todo el trigo de las otras iglesias vendrá aquí, a nuestra iglesia. Eso piensa la mayoría de los que piensan que son simbólicos. Ahora, los que creemos que son literales, no, aunque no todos tampoco, creemos que Dios levantará 144,000 fieles en un gran movimiento con el mensaje original adventista. Denunciarán a Babilonia y los fieles que están en Babilonia, junto con otros fieles adventistas, se unirán a ese movimiento y a ese mensaje. Sabemos que muchos van a morir, pero muchos permanecerán vivos y junto con los 144,000 irán al cielo. Los 144,000 serán los líderes de ese gran movimiento y esa será la iglesia triunfante. Ahora, ¿qué puede suceder si tomamos la posición incorrecta en cuanto a los eventos finales? Si tomamos la posición incorrecta en cuanto a los eventos finales, nos puede pasar igual que a los judíos. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos esperaban a un Mesías que los iba a liberar del yugo romano, que iba a ser de ellos una gran nación y lo iba a liberar del yugo romano. Eso es lo que ellos así interpretaban los eventos para cuando llegara el Mesías. ¿Pero qué sucedió? Cuando vino el Mesías, no lo aceptaron porque no vino en la forma que ellos lo esperaban. Ellos esperaban un Mesías como rey, pero sin embargo vino un Mesías como cordero y lo rechazaron porque interpretaron mal los eventos. El mismo problema tiene el mundo protestante con relación al rapto. Piensan que viene el rapto, después del rapto viene la tribulación y después Cristo regresa con lo que está en el rapto. Entonces, cuando venga la tribulación, como todavía no ha sucedido el rapto, pues ellos no van a pensar que esa tribulación es la que habla la Biblia, porque según ellos primero tiene que venir el rapto. Así que la tribulación cuando venga no la van a ver como la tribulación de que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque esperamos que las cosas sucedan de una forma y suceden de otra y eso va a provocar que seamos engañados. Por lo tanto, nosotros debemos estar claros en si son literales o son simbólicos, porque eso influye en la interpretación de los eventos finales y puede afectar nuestra salvación. Otro punto importante es el siguiente. El argumento fuerte de los que creen que son simbólicos es que las 12 tribus son simbólicas y que por lo tanto todo lo demás debe ser simbólico. Pero con ese método de interpretación tienen un gran problema, porque cuando interpretamos las 7 plagas, 6 de ellas las interpretamos como literales y la 6ª plaga la interpretamos como simbólica. Y en esto prácticamente la totalidad de los adventistas lo interpretamos de esa forma. De la 1 a la 5 y la 7 literales y la número 6 simbólicas. Eso indica que una profecía puede tener parte literal y puede tener parte simbólica. Ahora, quisiera compartir con ustedes una cita, porque sabemos que cuando se traducen los escritos, muchas veces no se traducen como deben de ser. Eso sucede con la Biblia y eso sucede también con los escritos de la sierva del Señor. La sierva del Señor, voy a leerle un par de citas que la traducción en español no es la misma como ella lo escribió en inglés. Por ejemplo, en Primeros Escritos, página 15, ella dice lo siguiente: los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremotos. Pero sin embargo, en inglés dice una palabrita que en español no está. En inglés dice,
los santos vivientes, 144,000 en número. Esa frase en número no aparece en español. Y esa frase en número se utiliza siempre cuando la porción que se nombra es literal, es completa. Siempre que se utiliza esa frase en inglés en número es porque es el número exacto que se está nombrando. Otra cita de la sierva del Señor que también sucede lo mismo es la siguiente, que se encuentra en la página 53 de Primeros Escritos. Y ella dice: Jesús estaba también con ellos, su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona, hasta un total de 7. Noten que en español lo tradujeron hasta un total de 7. Cuando vamos al inglés, nos dice una corona dentro de la otra, 7 en número. ¿Van dándose cuenta? 7 en número se traduce como un total de 7. O sea, cuando menciona el número, está hablando que es en total el número que se mencionó o la cantidad que se mencionó. Otra cita que tenemos aquí, esta se encuentra en Testimonio, tomo 3, página 310, donde nos dice, y esto está en español, en inglés es el tomo 3, página 279.4. Dice: los profetas de Jezabel que ascendían a 850. Los profetas de Jezabel ascendían a 850, como en un regimiento de soldados preparados para la batalla. Pero sin embargo, en inglés dice que los profetas de Jezabel, 850 en número. ¿Por qué? Porque era un número exacto. Allí le dice el número. Y siempre que usa la frase en número es porque es la cantidad exacta. Y Elena de White lo utilizó en los 144,000. Ella dice 144,000 en número. También hay otra cita en notas biográficas, páginas 184 y 85. Esto está en inglés, en Review and Herald, abril 9, 1914, párrafo 4. Pero noten lo que dice en español. Estos folletos sobre la salud, 6 en total, contenían artículos de la señora White. Sin embargo, en inglés dicen estos folletos de salud, 6 en número, 6 in number, 6 en número. ¿Por qué? Porque era en total. En español, noten que en español dice 6 en total. En inglés dice 6 en número. Y tenemos 16 citas donde ocurre exactamente lo mismo. Tenemos 2 de ellas en la Biblia, número 31, 36, no la voy a leer por el tiempo. Y sin embargo, esa en español le pusieron el número, pusieron correctamente. Y en 2 Samuel 21, 20 también sale la misma cita. Pero no lo voy a leer todas, pero tengo 16 citas donde cuando dice el número es porque es la cantidad exacta, no simbólica, sino literal. Y Elena de White utiliza en inglés 144,000 en número. Noten además que en Apocalipsis, el capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, los versículos 1 al 8, que habla de los 144,000, pues Juan está en la tierra. En los primeros versículos del 1 al 8, Juan se encuentra en la tierra y escuchó el número de los 144,000. Mientras en los versículos 9 en adelante está en el cielo. Todos los redimidos y los 144,000 están allí en el cielo. En el verso 9, Juan ve la multitud que nadie puede contar, que nadie puede contar. En el conflicto de los siglos, a esa multitud, la sierva del Señor le llama una multitud extraordinaria de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una multitud que nadie puede contar. Por lo menos los 144,000 se pueden contar, pero hay una multitud que no se puede contar. ¿Esta multitud qué hace? Esta multitud está alabando a Dios. ¿Y qué tienen en sus manos? Tienen palmas en sus manos. Pero, ¿qué pasa con los 144,000? ¿Qué tienen en las manos los 144,000? Según Apocalipsis 14, 2 y 3 y el capítulo Apocalipsis 15, 2 y 3, los 144,000 tienen arpas en sus manos. Así que vemos que no es el mismo grupo. Los 144,000 tienen arpas en sus manos, mientras la gran multitud tiene palmas en sus manos. En Apocalipsis 7, del 13 al 17,
aparece otro grupo. Esos son los 144,000. Y quisiera leerlos para compartirlo con ustedes del capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 13 hasta en adelante. Dice: y respondiendo uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Noten que del versículo 9 al 12 hay un grupo que es la gran multitud, pero del 13 al 17 es otro grupo. Ahora, ¿por qué dice estos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde han venido? Cuando dice estos, pues ya había visto la multitud, pero ahora dice estos. Si dice esto es porque también están aquellos. ¿Ve? Cuando dice estos que están vestidos de blanco, ahora dice: no, pero la multitud estaba vestida de blanca, son lo mismo. Es que en el cielo todos vamos a estar vestidos de blanco. En el cielo todos vamos a estar vestidos de blanco. Pero estos tenían una cualidad muy diferente. ¿Por qué? Dice que la multitud estaba vestida de blanco, pero estos habían lavado y blanqueado su vestidura en la sangre del Cordero. O sea, la vestidura de estos, de los 144,000, está más resplandeciente que lo de la multitud, porque sus vestiduras estaban lavadas y blanqueadas en la sangre del Cordero. O sea, una experiencia más pura, más profunda, y sus vestiduras brillaban más. Por eso dice estos que están vestidos, separándolos de aquellos, porque sus vestiduras brillaban mucho más. Pero además dice: ¿y de dónde han venido? No iba a preguntar de dónde han venido si fuera la multitud, porque a la multitud había venido ¿de dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. No tenía que preguntar eso. Pero esto dice que han venido de grande tribulación. Han venido de grande tribulación, completamente diferente. Le sirven día y noche en el templo. Y según primeros escritos, página 19, los que le sirven en el templo del Señor son los 144,000. Así que la multitud del verso 9 al 12 no son los mismos que los del verso 13 hasta el 17. Ahora, quiero leerles una cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos 668 y 669. Dice de la siguiente manera. Dice: mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también lo suyo entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero estos estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la amonestación final sea dada, escuchen esto, cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Muchos de esos caudillos van a estar con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia, pero no van a ser de los 144,000, porque llegaron a última hora, pero sí estarán con ellos. Ahora, el Conflicto de los Siglos, página 670, dice: a pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en la fila del Señor. En ese tiempo de crisis, de tribulación, dice que un sinnúmero de personas se van a alistar en la fila del Señor. ¿Y cómo se va a lograr eso? Eso se va a lograr con la lluvia tardía, cuando se dé el fuerte pregón.
Serán muchos los que vendrán y no vendrán acá a morir. Muchos morirán, pero vendrán acá y estarán con los 144,000. Serán parte de ese movimiento. Los 144,000 serán los líderes de ese movimiento, así como los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles eran los líderes de la iglesia en el pasado. Ahora, los 144,000 serán los dirigentes de ese sinnúmero de personas que formarán el último movimiento de Dios en la tierra. Obviamente, los que llegan a última hora no tendrán un carácter tan puro y desarrollado como los 144,000. Por eso las vestiduras eran diferentes en el cielo. Una brillaba más que otra y se distinguía una más que la otra. Porque no tienen la misma experiencia, el mismo desarrollo espiritual. Ahora, como los 12 discípulos, los 144,000 habrán tenido una experiencia muy personal con Jesús y con el mensaje de Jesús, a diferencia de los que llegan a última hora. Por lo tanto, estarán con ellos, pero no serán parte de ellos. Eso lo podemos entender si analizamos lo que sucedió con los 12 apóstoles. Si yo le pregunto a ustedes cuántos discípulos tenía Jesús, de seguro me dirán 12. Pero eso no es cierto. Jesús tenía muchos discípulos, pero apóstoles solamente tenía 12. Y eso lo podemos probar cuando iban a escoger el sustituto de Judas. ¿Qué nos dice allí Hechos 1, 21 al 23? Nos dice: es necesario pues que de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías. Pero es interesante que estos dos dicen que estaban con ellos desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. O sea que Cristo tenía muchos discípulos, pero tenía 12 que eran especiales. Así también al final habrá un sinnúmero de salvados que no verán la muerte, pero habrán 144,000 especiales que tienen el carácter de Jesús. Siempre hemos dicho que los 144,000 estarán vivos cuando Cristo venga, pero no he encontrado una cita que diga que los 144,000 son los únicos vivos. No, porque no van a ser los únicos. Habrá un sinnúmero de personas que vendrán a última hora y estarán juntamente con ellos, con los 144,000, y formarán ese movimiento que Dios va a levantar en el tiempo del fin. Mis hermanos, es tiempo que nosotros analicemos algunas cosas que damos por sentado, porque siempre así las hemos escuchado y las repetimos. Sí, muchas cosas las escuchamos, las repetimos y no las analizamos. Por ejemplo, los 144,000. Como que son los únicos vivos, pero sin embargo no hay una cita que diga que son los únicos. Pero sí hemos visto algunas citas donde nos dice que muchos otros se unirán a ese movimiento. Y no es que se van a unir a morir, sino que van a pasar vivos juntamente con ellos. Otra cita que a veces escuchamos y que se repite tan a menudo que hasta soñando nos sale esa cita, es la que dice: la iglesia parece que cae, pero no caerá. Y siempre lo dicen hasta ahí, no leen nada más. La iglesia parece que cae, pero no caerá. Pero no leen lo que sigue diciendo la misma cita. Dice: la iglesia parece que cae, pero no caerá, mientras, en un lapso de tiempo, mientras los pecadores que hay en Sión son zarandeados. O sea, que la iglesia no va a caer mientras esté el zarandeo. Pero ¿cuándo termina el zarandeo? Pueden decir, hasta el cierre de la gracia. Bueno, puede ser hasta el cierre de la gracia para el pueblo, pero la institución, la iglesia institucional, se le termina el zarandeo cuando se van con el domingo. Cuando viene la ley dominical, se van con el domingo y ya ahí se les termina la gracia y ya ahí se termina el zarandeo para ellos como institución. La iglesia no caerá mientras están siendo zarandeados. Y para que no duden de que la iglesia se va con el domingo, la iglesia institucional,
Pues en Review Herald, 18 de marzo de 1884, dice que desde nuestros púlpitos y de las grandes concentraciones al aire libre se enseñará al pueblo en la necesidad de guardar el domingo. O sea, la iglesia institucional se va con el domingo, pero dentro de esta iglesia Dios tiene hijos fieles que se mantendrán firmes y fieles a la verdad que el Señor le ha dado a esta iglesia. Otra cita que la escuchamos y la repetimos y no la analizamos es la que dice: la iglesia es el barco que nos lleva a puerto seguro. Y yo les digo a ustedes, ¿será posible que una institución nos pueda llevar a puerto seguro? ¿Pero qué es lo que dice la cita? La cita dice, y esta se encuentra, la otra que mencioné de la iglesia parece que cae, pero no caerá, está en Mensaje Selecto, tomo 2, página 436. Esta que nos habla de que el barco nos lleva a puerto seguro está en Eventos de los Últimos Días, página 53. ¿Cómo dice la cita? La cita dice: no debemos dudar de que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se encargará de eso. Tengamos fe que Dios conduce el barco a puerto seguro. ¿Pero de qué está hablando? ¿De una institución o de la obra? ¿Del mensaje? Está hablando del mensaje, la obra. El mensaje es el que nos lleva a puerto seguro. Claro está. Cristo con el mensaje y el mensaje con Cristo. Nosotros no podemos separar a Cristo del mensaje ni el mensaje de Jesús. Esos que hoy en día les dicen a ustedes que lo que hay que hablar del amor de Jesús, que el mensaje de los 3 ángeles, no hay que hablar de bestias ni de profecía. Mis hermanos, están siguiendo lo que dice Primeros Escritos, página 227. Primeros Escritos 227 dice que Satanás está ansioso de que se hable de Jesús. Satanás está ansioso que se hable de la muerte y la resurrección de Jesús. Y cuando predicamos sobre Jesús sin el mensaje, eso es un falso mensaje. Ese Jesús es un falso Cristo. Cristo sin el mensaje es un falso Cristo. Ahora, el mensaje sin Jesús, eso es legalismo. Tienen que ir juntos. El mensaje de la verdad presente para este tiempo final, juntamente con Jesús, y Jesús juntamente con el mensaje. Cuando lo separamos, estamos haciendo la obra del enemigo. Así, mis hermanos, les amonesto para que escudriñemos más la palabra de Dios. Quizás hemos tocado algunos puntos, quizás no habían analizado antes y quizás no lo sabemos todo. Puede que estemos equivocados en algunos, porque no somos perfectos. Pero sí, yo espero que esto que hemos estudiado hoy nos motive para seguir estudiando la palabra de Dios y seguir conociendo más de estas verdades, porque en este tiempo final la verdad triunfará y nosotros tenemos que triunfar con ella. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Amado Dios y Padre eterno que estás en los cielos, damos gloria a tu nombre en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje que nos has dejado para este tiempo final. Sabemos que Jesús viene pronto y que cada vez se vuelve más difícil el predicar tu palabra, predicar tu mensaje, pero sabemos que en la medida que seamos fieles, el Espíritu Santo nos conducirá, nos guiará hasta puerto seguro. Suplicamos, oh Dios, que tú cada día nos ayude a conocer más de ti, a buscarte, a servirte, a entregarnos a ti y prepararnos para ese encuentro contigo que sabemos que será muy pronto. Bendice a todos los que están escuchando esta temática, Señor, y que el Espíritu Santo los guíe hasta la Canaán celestial. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.